¿Cuántas veces no nos hemos preguntado, ¿por qué rayos mi computadora está lenta? ¿O por qué la computadora del vecino es más rápida? O bien, ¿por qué tarda tanto en iniciar mi equipo? Bueno, en este video hablaremos sobre el por qué una computadora es lenta. Soy Abelardo y esto es Tecnocentro. Actualmente en internet hay muchos videos o publicaciones que te dicen acelera tu computadora con un SSD y la chingada. Bueno, hoy vengo a decirte que la lentitud de una computadora puede deberse a diferentes factores, así como también te diré cómo solucionar la lentitud. Para entender qué es lo que hace lenta tu computadora, necesitas tener contexto de cómo funciona una computadora en sí. Voy a tratar de explicártelo lo más sencillo que pueda. Una computadora se constituye de 4 componentes básicos para poder funcionar como tal: unidad de almacenamiento, procesador, memoria RAM y el sistema operativo. Los 3 primeros componentes se encuentran conectados entre sí mediante una placa llamada tarjeta madre, y el último se encuentra guardado dentro de la unidad de almacenamiento. Vamos a describir cada componente. La unidad de almacenamiento es donde se guarda toda la información como fotos, video, música y documentos. El procesador es el cerebro de una computadora. Se encarga de, valga la redundancia, procesar la información que necesita desplegar o reproducir el usuario. La memoria RAM es como una cola de información que está a la espera de ser procesada. Y el sistema operativo es el que se encarga de administrar los 3 primeros componentes que mencioné, en el cual se puede instalar programas o aplicaciones adicionales. Sí, mucha información en la chingada, pero ¿por qué diablos se pone lenta mi compu, güey? No desesperes, pequeño niño rata, ya llegaremos ahí. Teniendo contexto sobre cómo se compone una computadora, posiblemente puedas ir deduciendo que cada uno de estos componentes contribuye a la velocidad de un equipo. Empecemos por el más común, el procesador. El procesador tiene en su interior uno o más núcleos que son los que realmente se encargan de procesar la información. Entre más núcleos tengas y estos más rápidos sean, la información se procesará y desplegará más rápido al usuario. Pero, ¿qué pasa si tienes un procesador con núcleos lentos o bien con pocos núcleos? O las dos. Esto se traducirá en una lentitud al querer realizar tus tareas. La memoria RAM. Generalmente el problema principal de esta es la cantidad que tengas en tu computadora. Todo programa, juego o aplicación que necesitas abrir requiere de esta para funcionar, y si tienes poca se traducirá en una lentitud en tu sistema. Por más rápido que sea tu procesador, tú sentirás la lentitud. La unidad de almacenamiento. Vienen en 2 formas: los viejos y confiables discos duros y los SSDs o unidades de estado sólido. ¿Qué chingados es una unidad de estado sólido? ¿Son piedras? ¿Hielos? ¿Qué son? ¿Y por qué los discos duros son duros? Tranquilo, niño, estamos entrando en materia. ¿Qué diferencias existen entre un disco duro y un SSD? ¿Y por qué debería elegir uno sobre el otro? Bueno, un disco duro es una unidad que tiene en su interior una pila de discos que están girando a una gran velocidad y una aguja o lector que se encarga de leer y escribir en estos discos. Todo este proceso de lectura y escritura puede parecer rápido, pero créanme, no lo es. Por lo menos no para los estándares actuales. ¿Y por qué chingados siguen existiendo? Bueno, pues porque son confiables y muy baratos. De hecho, un disco duro de 4 teras puede costarte más o menos lo mismo que un SSD de 1 tera. Regularmente los usan para servidores o bien para almacenar información grande o pesada. Aunque son lentos, su velocidad es suficiente como para poder reproducir un video 4K a 60 frames por segundo sin pausarse. Ahora, una unidad de estado sólido o SSD para los compas es completamente diferente a un disco duro. En lugar de discos en su interior, hay chips. Estos chips son los que almacenan la información, así como en las memorias USB, pero mucho más rápido. No requieren de nada mecánico en su interior para poder funcionar y suelen ser desde 5 hasta 30 veces más rápido que un disco duro. Depende mucho del formato que tenga el SSD. O sea que, si tu unidad de almacenamiento es lenta, todo lo que tú quieras abrir, desplegar, reproducir o cargar se tardará en mostrarse en pantalla.
Cada uno de estos tres componentes puede convertirse en un cuello de botella. ¿Pero por qué? Bueno, vamos a explicar el proceso de abrir un programa como Photoshop. Este programa se encuentra guardado en tu unidad de almacenamiento. Cuando el usuario abre el programa, el sistema operativo le indica al procesador que tiene que ejecutar o procesar esta información. Y para poder ser ejecutado requiere entrar a la cola, la cual es la memoria RAM. ¿Pero por qué en la cola? No estamos en el IMSS, güey. Sí, yo sé, pero el procesador tiene un límite de la información que puede ejecutar al mismo tiempo. A este límite lo llamaremos memoria caché, que es donde se pone la información que se encuentra procesando el procesador en este momento, ¿no? Vaya. Esta memoria caché es muy limitada, comparada, claro, con la memoria RAM. Información que no esté procesándose, información que se encuentra alojada en la memoria RAM. El sistema operativo introduce la ejecución de Photoshop, en este ejemplo, en la memoria RAM. Y el procesador, en cuanto se desocupa, agarra esa instrucción y la procesa, ocasionando un despliegue de la aplicación en pantalla. ¿Dónde está el cuello de botella entonces? Puede estar en cualquier parte. Vamos viendo. Si tu unidad de almacenamiento es lenta, entonces el sistema operativo tardará en llevar esa información a la memoria RAM, lo cual se traducirá en una lentitud al abrir el programa, produciendo un cuello de botella. Si tienes poca memoria RAM disponible, es probable que la instrucción de ejecución no quepa en la misma, o bien se llene, y cuando se llena, todo el sistema operativo se vuelve lento. Hay que recordar que el sistema operativo es como un programa más en la computadora, y este necesita de la memoria RAM. Si ésta se llena, el sistema operativo recurre a guardar las instrucciones en la unidad de almacenamiento, en un lugar especial llamado archivo de paginación. Así que ahora esa información tendrá que viajar directamente de la unidad de almacenamiento hasta el procesador, ralentizando la ejecución y o despliegue del Photoshop, produciendo un cuello de botella. Oye, pero si tengo una SSD, ¿no debería de ser más rápido? Sí, claro, sería más rápido que con un disco duro, pero la memoria RAM siempre ha sido y será mucho más rápida que cualquier unidad de almacenamiento. Ahora, si tu procesador tiene poca memoria caché, o tienes pocos núcleos, o sus núcleos no son tan rápidos, tardará más en procesar la información, produciendo un cuello de botella. Ahora imagínate que tuvieran las tres del mal: procesador lento, poca RAM y un disco duro. No, hombre. Ahí te quiero ver esperando que se abra el Photoshop. Oye, todo muy lindo la chingada, pero ¿cómo solucionamos esto? Tienes que identificar cuál o cuáles son los cuellos de botella y cómo actualizarlos o reemplazarlos. Esto depende mucho del presupuesto y qué es lo que necesitas hacer con la computadora. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Tenemos un presupuesto ajustado y tenemos una computadora básica para el hogar o para un estudiante con estas características: 2 GB de RAM, 500 GB de disco duro, Intel-Celeron de 2 núcleos y Windows 10 como sistema operativo. Mi recomendación es que primero actualices la RAM y luego el almacenamiento. Si tienes estos dos bien, la computadora te irá bien. Casi siempre uno de estos dos es el causante de la lentitud, y en este ejemplo créanme que lo son. A lo que me refiero es que, para solucionar la lentitud, necesitas actualizar el peor componente que tengas, y luego el que sigue y así. Ahora, si quieres comprarte un equipo nuevo, algo barato y rápido, pues te recomiendo entonces lo siguiente: 16 GB de RAM, 512 GB de estado sólido y un procesador Ryzen 3 o un Core i3. Los equipos con estas características son baratos y tienen un rendimiento excelente para tareas básicas como ofimática, navegar, ver videos, porno, o sea, lo básico. Jamás te recomendaré comprar cualquier procesador nuevo debajo de Ryzen 3 o Core i3. Si ya tienes uno de estos procesadores y tu equipo va lento, pues entonces verifica la RAM y o el almacenamiento. Pero si la RAM y el almacenamiento los tienes al chingazo y aún así va lenta tu compu, híjole, pues ahorra para otro procesador, porque este es el cuello de botella ahora. Ah, por cierto, casi se me olvidaba, el cuarto componente, el sistema operativo. Si los primeros tres componentes están bien, el sistema operativo irá bien. Pero como a este le puedes instalar programas, juegos, incluso algún virus, esto puede ocasionar una lentitud debido a que el sistema operativo se encuentra saturado o infectado
comportándose de manera errática o simplemente lenta por más vergas que sean tus componentes. Cuando eso pasa, lo más fácil es formatear, padre. Ni modo. Si no sabes cómo, te dejo un video acá arriba sobre cómo formatear e instalar Windows 11 desde cero. Bueno, sería todo por esta ocasión. Síganos en nuestras redes sociales, compartan, denle like y suscríbanse. Hasta la próxima.